Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, espero que estén de lo mejor. Vamos a seguir compartiendo un poquito más de sabiduría y conocimiento para seguir caminando en esta verdad. Seguimos con el libro de Ramta, el cerebro, el creador de la realidad y de una vida sublime. Cómo abrir la puerta a la mente subconsciente y al potencial latente, escondido dentro de nosotros. Con la parte 2, cómo abrir la puerta al subconsciente profundo. Plegaria de un iniciado sincero. Abre las puertas de mi mente, oh mi amado Dios, porque aquello que tú eres, si aguardas detrás de las puertas de mi mente, si aguardas atrás en la caverna de mi cerebro, te imploro que tomes acción y esa barrera que nos separa, la derribes, que así sea por la vida. ¿Cómo abrir la puerta al subconsciente profundo? 4. La mente subconsciente, la puerta a la mente universal y a una inteligencia supernatural. El verdadero valor de la mente subconsciente es su habilidad de captar la mente universal. Ramta. La mente subconsciente, según el conocimiento de los psicólogos, muchas veces significa algo diferente a la mente subconsciente que nosotros estamos estudiando aquí. Aun cuando la mente subconsciente está compuesta de capas, es posible que memorias de largo plazo de tu niñez permanezcan latentes y sean captadas como ruido residual en tu cerebro. La región del cerebro inferior en tu cerebro se dedica a almacenar la información de toda una encarnación, pero solamente almacena las memorias que están relacionadas con el crecimiento. Los psicólogos consideran que la mente subconsciente está compuesta de las memorias latentes de las experiencias de la vida de uno. El verdadero valor de la mente subconsciente es su habilidad de captar la mente universal y los psicólogos no están preparados para tratar con ello. La mente subconsciente tiene la capacidad de captar lo que es llamado el inconsciente universal o colectivo. Este término es apropiado porque ahora que ves la importancia del pensamiento y cómo viajas a través de las bandas o cómo viaja, imagina cómo el mundo entero es afectado como conciencia colectiva. ¿Con qué tipo de información o de arcilla cuentan todos los seres humanos en el mundo para crear nuevos pensamientos e ideas? La mente subconsciente de la que estamos hablando es aquella que tiene todo el conocimiento desde que fue concebida a lo largo de toda la escalera de la evolución y de todos esos niveles intermedios. También tiene la memoria de todos los cuerpos que existen en cada uno de los 7 niveles. Tiene todo el conocimiento del impulso de la involución y también de la evolución y la subida de regreso por cada nivel. La progresión de la vida, la mente subconsciente tiene el conocimiento de todo eso. Los individuos que buscan alcanzar respuestas extraordinarias simplemente no intentan hacerlo ellos mismos. Lo que hacen en su lugar es liberarse a sí mismos por un periodo de tiempo constante y lo suficientemente largo para concentrarse en el problema o el modelo en cuestión. Si hacen esto, entonces esta parte subconsciente del cerebro va a responder. ¿Cómo aprende un niño a gatear, a caminar, a comer, a controlar sus necesidades y su vejiga? ¿Cómo hace para aprender sonidos fonéticos y construirlos en lengua y aplicarlos por escrito a letras o palabras que a su vez representen símbolos o ideas o conceptos de la naturaleza? ¿Cómo haces para que un niño que tiene esa clase de información, que apenas fue capaz de entender historia en la escuela, no tuvo interés por la geometría? ¿No quiso entender la física y fue educado pésimamente? ¿Cómo le enseñas a contemplar un problema y dejar que el problema se resuelva con un modelo brillante de ecuaciones matemáticas? ¿Cómo puedes hacer eso si no fue entrenado formalmente para poder sugerir de alguna manera la probabilidad de dicha solución? Porque la información no provendría de su personalidad, provendrá de su Dios, llegará de la totalidad de información y lo único que tendría que hacer ese niño sería entablar el acceso humildemente. La palabra humildemente conlleva otra palabra y actitud importante.
Algunas veces ciertas personas piensan que ellos tienen las respuestas para todo. Son tan firmes en su convicción que son incapaces de ser humildes y lo suficiente simples para permitir una respuesta a lo largo o algo que está fuera de su comprensión. Esta es la razón por la que cierta gente no se sana y la razón por la que existe la guerra. Por eso existen la envidia y los celos y todos esos sistemas de las castas en el mundo, porque la gente se preocupa por resolver los problemas basados en su estado mental empobrecido. Y cuando hacen eso no pueden crear ideas y soluciones satisfactorias y mucho menos soluciones perdurables. Todos necesitan aprender a ser lo suficientemente humildes para no pensar que son estudiantes tan grandiosos que ya no necesitan hacer el trabajo. Si tú tienes esa actitud, lo único que podrás manifestar es aquello que es equivalente a lo que has aprendido intelectualmente. Van a surgir retos en esta escuela que trascenderán tu capacidad para ser paciente, para estar enfocado y que pondrán tus hábitos a prueba. Van a surgir situaciones en la gran obra que van a requerir de un poder más grande y tendrás que invocar a una inteligencia más profunda. De otra manera, simplemente vas a darte por vencido. Vas a enojarte y a sentirte frustrado y furioso porque de cualquier manera no pudiste resolver el problema. Si ya tuvieras esa habilidad en tu personalidad, Dios o la inteligencia supernatural no serán necesarios en el mundo el día de hoy. Tú no posees inteligencia supernatural en la personalidad. Lo que posees ahí es fragilidad e inconstancia. En un momento estás convencido y entregado y en el siguiente estás lleno de odio y de venganza. Eres voluble. Te balanceas de un extremo al otro en la conciencia, mente, cuerpo. Esa no es la mente en la que se puede cimentar el genio. La humildad se alcanza cuando te tienes que sentar a dibujar un símbolo que transmita tu idea y esto requiere de tu enfoque y de tu tiempo. Tú lo creas, te sientes y te concentras por un tiempo suficientemente largo, sin salir el sábado en la noche o ir a comer fuera una ración más de comida con alguien y tener conversaciones aburridas. Si haces el trabajo y te enfocas en lugar de hacer eso, entonces va a empezar a engendrar una inteligencia excepcional, porque una vez que experimentes ese conocimiento, vas a comenzar a recordarlo. Aquello que esté escondido va a ser revelado. Y si así sucede, entonces vas a cambiarte a ti mismo. No serás esa pequeña personalidad simple que trató de resolver todos los problemas basándose únicamente en su propia reserva y potencial. Vas entonces a acumular una personalidad que es Dios. Y ese es el objetivo de mi escuela. Tienes que ser lo suficientemente humilde para hacer el trabajo, para sentarte como un niño pequeño y aprender. Si lo eres, vas a conocer a Dios porque vamos a hacer que te enfoques en un realismo fantástico. Si lo haces correctamente, si usas correctamente este enfoque y lo mantienes firmemente en tu convicción, se va a manifestar. ¿Y quién comienza a convertirse en el recipiente de dicha manifestación? Tú mismo. Tú eres quien lo va a experimentar, yo ya lo experimenté. El cerebro funciona de esta forma sencilla. Es un constructor, un arquitecto, y cuenta con ciertas herramientas, con ciertos materiales y superficies con las que puede trabajar para elegir ideas. Si logra sostener las ideas por un periodo de tiempo suficiente, entonces las arroja a la red de energía que las manifiesta. Bebiendo de los senos de Isis y la reencarnación del alma. Los senos de Isis, la amígdala y el hipocampo son entidades involucradas en parte con la producción del alma y la alineación del cuerpo con la energía positiva y negativa. Aquello que es de carga positiva es del género masculino, pero de ninguna manera sugiere que al tener uso de energía positiva de alguna manera te hace superior a la energía negativa. Ramta. Los senos de Isis, la amígdala y el hipocampo son entidades involucradas en parte con la producción del alma y la alineación del cuerpo con las energías positivas y negativas. Si el cuerpo es masculino al nacer, el alma le imparte tentativamente al cuerpo energía positiva que pasa a través de los sellos. Si el alma asume un cuerpo masculino y entra con una carga negativa, entonces vamos a tener una mutación en el cuerpo. El alma utiliza estos centros para reforzar los circuitos en el cuerpo, ya sea negativo o positivo.
Aquellos que es de carga positiva es del género masculino, pero de ninguna manera sugiere que al tener uso de energía positiva eso te haga superior a la energía negativa. La carga negativa es del género femenino. Ella es la que recibe la energía positiva y es en su grandioso vientre donde nace un nuevo ser vivo. Lo positivo no puede existir sin lo negativo y lo negativo no puede existir sin lo positivo. Si tuviéramos un mundo de hombres solamente, pronto moriría y caería en extinción porque no importa lo que hagas contigo mismo, no eres capaz de recrearte a ti mismo. Y si de la misma manera tuviéramos un planeta lleno de mujeres únicamente, esas mujeres que piensan que el mundo será mucho mejor sin los hombres, ellas también morirían y pronto caerían en extinción. No importa qué tan masculinas o femeninas quieran ser, no tienen manera de suplantar el género de que carecen para crear un nuevo ser vivo. Ellas también morirán pronto y se extinguirán. Para poder continuar recreando cuerpos con cerebros resplandecientes, necesitamos que Dios ejecute su trabajo de manera positiva y negativa. Si el alma entra en un cuerpo de carga negativa y previamente era de carga positiva, y todavía retiene una experiencia que no ha experimentado completa y verdaderamente en su última encarnación y necesita corregir algo en la vida anterior, entonces va a tener un efecto en la amígdala. Si esto sucede, esta pequeña bolsita en el cerebro va a afectar a la pineal, que a su vez afectará a todo el cuerpo al nivel de las glándulas. Aún teniendo un cuerpo femenino con senos, vagina y matriz, podríamos tener una proyección de energía masculina cubriendo la que estropea la apariencia femenina. Los pechos no sobresalen o la cintura crece muy ancha y la apariencia femenina está escondida. Cuando esto sucede, estas son las dos glándulas que se utilizan para este propósito. Lo mismo sucede con un hombre. Podríamos tener a un niño pequeño con la proyección de energía femenina y su cuerpo va a asumir un aspecto más bien femenino, aunque sea masculino. La amígdala es la glándula responsable de esto. La pituitaria es la glándula maestra y cuenta también con un guardián. Todas las glándulas del cuerpo tienen la habilidad de intercambiar con los otros 6 cuerpos, empezando con la pituitaria que inicia el proceso en cadena hacia abajo. Si nos concentramos en la energía ultravioleta del cuerpo azul y su conciencia, empezaríamos a mostrar a esa conciencia en el cuerpo, junto con esa frecuencia, y habríamos neutralizado lo masculino y lo femenino. Si hacemos eso, la energía que yace en la base de la columna vertebral, enroscada para el propósito de la regeneración o la cópula, empezará a moverse. Si lo hace, subirá al cuarto sello, el cual se convierte entonces en el trampolín para saltar a la parte superior del cuerpo. Cuán hermoso es tener una entidad andrógina, no como excusa para personas que son amantes de su propio género, sino un cuerpo que es una mujer en quien existe una inteligencia divina que no es seductora, femenina o astuta. Posee inteligencia, pero la inteligencia es una mente muy abierta. Cuando conversas con ella, el género no se proyecta sobre la inteligencia porque la inteligencia es suprema. Sucede lo mismo con un hombre en quien todo el campo de su energía se ha movido a otro centro en su cuerpo, por virtud de su conciencia, de manera que puedes conversar con las mujeres, sin importar su necesidad de cópula o romance. Él no es afectado por eso porque su energía no está en su sello inferior, ya no es del hombre, ahora es del Dios. Estos son seres que poseen la inteligencia que siempre sobrevive la muerte conscientemente. La mujer nunca sobrevive la muerte conscientemente. El hombre nunca sobrevive la muerte conscientemente. La razón es porque cuando vas a la revisión de la luz y eres juzgado en la luz, ya no puedes ser positivo o negativo. Vas a ser despojado de ambos sexos. Si toda tu vida has sido una mujer respondiendo de acuerdo a la energía negativa, respondiendo a tu soledad, al romance, al amor, respondiendo a todas las cosas por las que se te clasifica como mujer, entonces el impulso de tu conciencia y de tu ser está compuesto de carencia. Si esto va a la luz, va a desintegrarse porque no puede vivir en la luz. No puedes ser una mujer en la luz y serás neutralizada. ¿Qué es lo que sobrevive de la mujer y del hombre entonces? Solamente aquellas acciones y hechos en su vida que fueron realizados desinteresadamente,
aquellos actos de amor y consideración que fueron hechos, no con el matiz de satisfacción sexual o romance, sino simplemente en el nombre de Dios, el haberlos hecho porque existía una necesidad sin condiciones. Esos son los actos que sobreviven. La muerte, ese es el aspecto de tu personalidad que es digno de ser recordado y preservado. El timo, el amor incondicional y la semilla de la inmortalidad. Si tu energía se moviera al timo, dejarás de envejecer. Es más, comenzarías a sentir algo excepcional por otras almas. Estás comenzando a cambiar, Ahora tienes mejillas sonrosadas y ojos danzantes. Tu cabello es como de hilos finos brillantes. O tal vez no tengas nada de pelo y tu piel simplemente brille. Tu abrazo es cálido y tu mirada acogedora, invitadora, sin apego y amorosa. Rampa. Hay muchísima información que tienes que aprender porque el conocimiento es la semilla de la realidad. Necesitas tener el deseo de aprender. Las bandas en algunos de ustedes se han marchitado, principalmente porque hemos hablado sobre el tema de mover energía más allá de tu sexualidad. Yo sé que es un tema incómodo. Siempre observo lo que pasa cuando tocamos este tema. Pero, ¿sabes? Hay gente que vive 100 años y más tienen muchas dificultades porque ha envejecido muchos más allá de lo que deberían, ya que no contaban con suficiente conocimiento. La razón es porque ellos se mantuvieron apegados a su energía en ciertos lugares. Se les fomentó hacerlos porque el mundo te dice que es algo natural hacer eso. La naturaleza humana te dice que es natural hacer eso. Ellos no logran llegar al puente y subir a la cabeza el conocimiento extraordinario porque está bloqueados por los velos. Y si no ves más allá de los velos, permaneces ignorante y supersticioso. El amor no nace realmente hasta que no se abre el cuarto sello. Cualquier persona vive en este plano hoy en día ni siquiera ha ido al cuarto centro, y te diré por qué. Hay doctores que pueden decirte que el timo, la glándula situada justo en el cuarto sello, donde reside el alma, reduce su tamaño con la edad, se hace cada vez más y más pequeña. Esta es la glándula que te permitió ser por siempre joven. Te dio elasticidad en tu piel e hizo posible que rieras todo el día. Hizo posible que corrieras y jugaras todo el día y tuvieras dulces sueños al caer dormido. Te proporcionó una cantidad enorme de energía y te mantuvo en un estado de inocencia. Esa glándula comenzó a encogerse cuando derramaste tu semilla y tuviste tu primera menstruación, porque la energía partió de ese lugar y la continúa haciendo al moverse hacia abajo al primer sello. De hecho, puedes observar el proceso mientras ocurre en un niño pequeño, en un niño de 12 años, de 19, de 25, de 30 años, y ver cómo se encoge con la edad y conforme va ocurriendo. Tiene que mutar para que la entidad pueda desarrollarse hasta su madurez sexual. La madurez sexual ocurre cuando toda esa energía errática yace dentro de los jóvenes y no la pueden controlar. Viven en un cuerpo adulto, pero tienen una mentalidad infantil y no saben qué hacer con ella. Pero puedes que una vez que llegan a los 23 años de edad ya están en declive, porque toda la energía que estaba contenida ahí, que les permitía correr a ti, sentarse en tus piernas, poner sus brazos alrededor de tu cuello y amarte sin condiciones, de hecho disminuyó. Lo hizo para dar lugar a la sexualidad y a los matices sensuales. Y eso significa que una persona que ha crecido y llegado a los 20 años de edad está ahora en declive en su vida y ha comenzado a envejecer. El timo comienza a encogerse porque ya no hay energía ahí. Si la energía regresara ahí, entonces comenzaría a florecer y a funcionar de nuevo. Los científicos sí cuentan con una inyección que fuerzan directamente a este centro y estimulan esa glándula con sus propias hormonas y la hinchan de nuevo. Logra volver a producir por un tiempo, pero luego disminuye de nuevo. Así es como cierta gente de la élite del mundo ha escapado de la muerte. Pero ustedes no son de la élite del mundo. Por eso envejecen y pierden su energía.
En mi escuela decimos que quieres aprender a amar, pero tienes que aprender a amar sin condiciones. Esto significa que no puedes amar a otra persona simplemente porque tiene bonitos ojos. Esa es tu sexualidad amando, tu necesidad de procrear con el cuerpo. Esa es la atracción que sientes. La razón por la que sientes atracción a cuerpos es por la necesidad de procrear y producir otro organismo vivo con tu propia semilla. Aquellos a quienes simplemente no les importa y derraman su semilla a cualquiera, abren sus piernas a cualquiera, conciben hijos en su vientre solo por el efecto del placer, crean gente infeliz porque no están procreando con el propósito de reproducirse. Mi intención no es darte una lección moral, sino expandir tu ignorancia hacia el conocimiento para que entiendas cómo se mueve esta energía y por qué estás envejeciendo. Un maestro que mueve la energía hacia arriba al cuarto sello, la mueve despacio y empieza a amar, no porque la otra persona sea joven o vieja, sino simplemente porque es ella. Algunas veces parejas que tienen una gran diferencia de edad entre ellos están juntos, no por el atractivo sexual de uno de ellos y de los recursos del otro. Están juntos porque sus almas añoran estar juntas y no importa qué forma tengan. Eso es amor, energía que se ha movido al cuarto centro. Mientras la energía viva abajo, en el primer sello, siempre vamos a ser condicionales. Los niños pequeños que viven en una sociedad sin ser molestados, a diferencia de esta en la que vives hoy, pueden amar abiertamente a cualquier persona, a todos y ser aceptados en sus vidas. Los podrían llevar a sus sueños y construir castillos en el cielo para ellos. Los idolatrarían y amarían y pintarían dibujos para ellos. Hoy en día los niños son objeto de perversiones sexuales, pero existió un tiempo cuando esto no era así. Eso cambió a volverse más sexuales. ¿Acaso Yeshua ben Joseph no aconsejó ser como un niño pequeño para poder entrar en el reino de los cielos? Lo que eso significa realmente es que dejes de ser un animal en celo y te muevas al cuarto centro. Los maestros siempre lo hacen así. Aquellos que logran vivir más de 100 años y que han envejecido normalmente son personas que están atadas a su tigre y el tigre tiene dominio sobre ellas. Les es imposible dejarlo ir porque es muy seductor y sus razones son múltiples. Pueden usar su poder de seducción para apaciguar su placer. No importa la edad que tengan, lo hacen de otras maneras. Y aun cuando son brillantes y tienen la habilidad de manifestar, están privados de ciertos niveles de conocimiento por sus propios actos. Si tu energía se moviera al timo, dejarías de envejecer. Es más, comenzarías a sentir algo excepcional por otras almas. Esto significa que esta pequeña glándula ahora tiene energía en ella y está empezando a responder y a producir y estás comenzando a cambiar. Ahora tienes mejillas sonrosadas y ojos danzantes. Tu cabello es como de hilos finos brillantes. O tal vez no tengas nada de pelo y tu piel simplemente brille. Tu abrazo es cálido y tu mirada acogedora, invitadora, sin apego y amorosa. Esto se confunde ahora. Un maestro que ama a sus estudiantes lo podría mostrar abiertamente a algunos, pero no a otros, porque si lo hiciera sería malinterpretado sexualmente en lugar de simplemente verlo como un cariño, una adoración y la preocupación que realmente es. La gran obra por la puerta de atrás de Dios hacia el frente del enfoque. Entre más tiempo se mantenga arrobada tu mente con la idea, de manera que te alimentes de ella, la respires y pienses en ella con añoranza, tu Dios la manifestará para ti milagrosamente. Ramta. Entre más permanezcas en enfoque, serán más sublimes los pensamientos que tengas y tu fascinación por esta obra será mayor. Si Dios es enigma, le presenta a tu mente imágenes que son fantásticas, hermosas y salen lágrimas de tus ojos, quiere decir entonces que posees una pasión y un amor latente por Dios. Entre más contemples lo inaudito y te convenzas de que con tu cerebro y memoria no eres capaz de lograr esto, pero con tu Dios sí puedes hacer cualquier cosa, más será posible esto para ti. Entre más lo intentes y se expanda más tu fe en ti, tu Dios surgirá más y más en tu vida y lo hará posible para ti. Tu Dios entrará por la puerta de atrás a tu vida, utilizando al lóbulo frontal para la manifestación.
Lo que te estamos dando en la escuela de sabiduría antigua no es conocimiento para que lo intelectualice tu personalidad. Tengo muchos instructores que abandonan la escuela. Ellos piensan que por tener conocimiento intelectual eso los capacita para enseñar a los demás. Eso no los hace capaces de enseñarlo a otros porque lo único que hacen es repetir palabras como un orador a una audiencia de gente empobrecida e ignorante que se las memorizan y nadie sabe qué hacer con ellas. Nadie. Nadie sabe qué hacer con un libro antiguo donde todo es alegórico. No entienden nada de ello y por lo tanto no es de interés para ellos. Lo que estamos aprendiendo aquí es a incrementar tu conocimiento para que lo puedas recordar, no con el objetivo de exponerlo intelectualmente, sino para construir modelos, ideas y después presentarle el acertijo a Dios. Estamos jugando a un juego de ajedrez con Dios. Entre más fantástico sea el modelo, más largo será el enfoque. Entre más tiempo se mantenga arrobada tu mente con la idea, de manera que te alimentes de ella, le respires y pienses en ella con añoranza, tu Dios la manifestará para ti milagrosamente. Esto se convierte entonces en el encanto. Es entonces cuando el ser místico llena tu vida de maravilla porque solo estás limitado por tu capacidad de preguntar. Eso es todo, y el conocimiento expande esa capacidad. Imagina qué sucedería si pasarías 7 días conmigo sin ponerte caliente y sensual. 7 días sin pensar en la cópula o tener sexo y dedicaras 7 días a pensar solamente en Dios. Podríamos hacer muchísimo con esto en estos 7 días. Las iniciaciones son una manera de introducirte a Dios. No tienes la capacidad de superar las pruebas que están por venir, pero sí se lo entregas completamente a este otro poder dentro de ti. Te arrebatará y lo hará con la mayor facilidad. La parte extraordinaria de tu ser se convertirá entonces en una faceta de tu ser. Es justo entonces cuando tu energía comienza a moverse de nuevo al cuarto sello. Quinto, la extensa dimensión de la mente, el sexto sentido y la puerta de la percepción. Para poder experimentar un estado dimensional de la realidad, tienes que saber lo que es para que lo puedas aceptar y no dudes. Ramta. Cuando hablas sobre la mente dimensional, usas el término dimensional, pero ¿a qué te refieres? ¿Sabes aquello de lo que hablas? Te refieres a cosas que son dimensionales en el espacio. Hablas sobre el tiempo y haces referencia a la mente. Pero ¿qué son todos estos misterios? No existe una clase mejor en la escuela que tratar sobre este tema y tener una enseñanza y conocimiento sobre estos mismos misterios. Cuando hablamos de la mente consciente y la mente de la imagen, estamos hablando de la mente que es producida por el cerebro, la cual basa todas sus conclusiones y pronósticos en la realidad y las experiencias del cuerpo o en el tiempo. Tú determinas la realidad a través de todos tus sentidos y has aprendido esto hasta cierto punto. Tú eres un ser consciente, eres un ser de la imagen y tu conciencia antes de venir a esta escuela estaba limitada a 3 dimensiones únicamente. ¿Existe acaso la probabilidad y aureola de misterio de que existan otras dimensiones, de hechos otros cuerpos contenidos dentro de este cuerpo y otros flujos de tiempo? ¿Y que estés viviendo realidades paralelas ahora mismo, en el futuro y en el pasado? Estas cosas son mitos y realmente son conjeturas, porque hasta hoy eres una persona consciente, pero estás consciente solamente en 3 dimensiones. No puedes imaginar las otras dimensiones porque no has tenido sentido para eso como lo tienes a través de tus ojos y tus oídos, a través del gusto, el olfato y el tacto. El tiempo es la otra dimensión, pero no tienes manera de oler esa dimensión. No tienes manera de degustarlas, no tienes manera de verla o percibirla. Tú usas la palabra percepción para esta entidad que es dueña de este cuerpo a través del cual canalizó J.C. Knight. La percepción es una palabra muy importante en su vocabulario. La percepción, ya que ella es capaz de percibirme. A la percepción y a la puerta de la percepción podríamos llamarlos el sexto sentido. Cuando viniste a esta audiencia constituida en términos mortales para aprender sobre una mente dimensional, viniste aquí pensando en parte que ya sabía lo que significaba lo dimensional y quizás también la mente. Viniste aquí a perseguir un misterio y en verdad un saber. Antes de que puedas experimentar un estado ultradimensional,
tienes que tener conocimiento de su existencia. En los términos que tú ya aceptas, ¿cómo podrá existir y cómo lo podrías convertir en algo real como la realidad que creas conscientemente todos los días? Este es un estudio sublime, muy sublime, y voy a intentar enseñarte este conocimiento. Para poder experimentar un estado dimensional de la realidad, tienes que saber lo que es para que lo que puedas aceptar y no dudes. Por lo tanto, estos momentos entre tú y yo están dedicados al conocimiento y al aprendizaje. Aquí está el punto crucial. No voy a utilizar todos estos términos pseudomédicos para el cerebro que fueron determinados en latín y griego, porque ni siquiera sabes lo que significa la dimensional en tu propia lengua. ¿Cómo podrías posiblemente entender estas palabras atribuidas al cerebro? ¿El órgano más fantástico que jamás haya sido creado en el universo? Vamos a hablar acerca del cerebro en un contexto superior e inferior. Vamos a hablar acerca del cerebro primitivo, el cerebro latente, el cerebro futuro. En lugar de usar términos complejos que no entiendes, es importante que lo aprendas de esta manera, porque ya dudaste de tu habilidad para hacer esto sin ni siquiera intentar ir más allá debido a que no entiendes el conocimiento que está conectado a su probabilidad. Te voy a enseñar de manera sencilla lo que es una mente dimensional. Cuando estés lleno de un poco de conocimiento filosóficamente, de manera que te pueda interrogar y tú, de hecho, me puedas contestar y hablar sobre esto, entonces haremos algunos experimentos que nos lleven hacia una mente dimensional. De manera que lo articulas, comienzas a cambiarlo y a desarrollarlo, porque cuando lo declaras, de pronto te llega conocimiento nuevo y se incrementa. Las experiencias fundamentales de esta escuela tienen que ver con la celebración de Dios. Tu Dios interior no está limitado a una mente consciente, sino a todo el universo y a todo lo que le dio forma y carácter. De manera que la escuela ya es multidimensional. Todas las disciplinas, encontrar tu pareja con enfoque en el trabajo de campo utilizando un símbolo para crear la realidad, son multidimensionales. Vamos a refinarlas y me complace enseñarte este conocimiento. Al final de esta bella travesía, todos los potenciales que existen sobre cómo esa mente dimensional va a tener un impacto en ti van a cobrar un alcance muy amplio. Este conocimiento aplicado correctamente con una entrega absoluta va a producir una brecha gigante en tu realidad. Esa abertura es como un útero y las cosas más macabras te van a suceder. Entidades del pasado, del futuro, todo lo que pienses aparecerá revuelto, mezclado y será evidente. Aquí tendremos lo fantástico, lo extraño, lo desconocido, capaz de ser conocido, presentándose para que puedas alcanzar el plano de lo absoluto y lo excepcional al final de nuestra reunión. A su vez, también es posible que vayas a su punto más bajo y después de un largo día de trabajo estés muy cansado todos los días y digas: Ramtha nos impartió una enseñanza sublime. Fue magnífica y esclareció muchas cosas acerca de mí mismo y de algunas otras cosas también. Fue tan claro y en el siguiente momento vas a abrir la puerta cuando toquen el timbre. Podrías aplaudir el genio, celebrar el conocimiento, incluso podrías pasarte de listo y intentar corregir el conocimiento. Pero a fin de cuentas el potencial más bajo que podrías tener es simplemente pensar que fue una gran enseñanza, no hacer nada con ella y nunca aplicarla. El estudiante de la gran obra que va a surgir de esta escuela será aquel que ponga en práctica los principios de todo el conocimiento que se le enseñe. Aquel que genuinamente se enfoque en esos pensamientos y en verdad espere y sepa que los va a experimentar. Este es el estudiante que no necesita luchar contra su propia duda personal y todas las excusas que han dado a su vida que no le permiten participar en esta experiencia. Mis mejores estudiantes son aquellos de ustedes que quizás sean tan sencillos que nadie los ha reconocido o celebrado, pero solamente esta gran obra será lo que ocupa su conciencia. Y cuando tengas la oportunidad de rendirte a pensamientos viles, los harás en un lado y habrás aprendido a enfocarte en un pensamiento sublime. Y eso es lo que mantiene la realidad sublime en tu vida. Entonces serán ustedes los que beban el conocimiento y estén listos para la experiencia y no se quedarán atrás con cadenas hechas por el hombre, condenados por sí mismos a su propia prisión. Muchas personas dicen cosas maravillosas y terribles acerca de mis enseñanzas y de mí mismo. Yo estoy aquí para enseñar sinceridad para que al final del día puedas decir: vine preparado, me entregué, aprendí, lo experimenté y ahora estoy sucediendo en mi vida.
Tengo pensamientos prolongados que ocupan mi mente y los protejo celosamente para que nada los interrumpa. Yo cabalgo sobre ese pensamiento prolongado porque entre más cabalgo este corcel, más grande es la distancia que recorro y más grandioso será el lugar al que arribaré. ¿Cuál es más grandiosa, la mente o la personalidad? Analogía de un viaje a las pirámides de Giza con la mente. Cuando te digo que tu mente consciente está abarcando solamente 3 dimensiones, te estoy diciendo una gran verdad. Ram. Deseo que definas e interpretes la palabra americanizada, mente. Significa lo mismo que la definición de la personalidad. ¿Cuál es la diferencia entre la mente y la personalidad? ¿Por cuál de ellas se te conoce más? ¿Por tu espléndida personalidad o por tu presencia de mente? ¿Te consideras a ti mismo una mente o una personalidad? Te quiero preguntar algo. ¿Cuál de ellas posee una realidad mayor? Si en este mismo momento salieras de este maravilloso lugar, viajaras a la base de la gran pirámide y a las escaleras hasta llegar a la cima, ¿cuánto tiempo te tomaría llegar ahí aproximadamente? Dependiendo, claro, de los vuelos que hayas disponibles. ¿Cuántos de ustedes podrían pagar lo necesario y viajar allá mañana a primera hora? ¿Cuánto tiempo te tardarías en viajar desde aquí a la cima de la gran pirámide? ¿2 días? ¿3? ¿4? Tal vez hubo un terremoto. 5 días, 7. Recuerde que hay que pasar la aduana también. 12 días. ¿Cuántos de ustedes simplemente no podrían ir, ni podrían partir por la mañana y hacer esto? ¿Cuál sería el lapso de tiempo más popular? ¿2 días y medio? Sí, si ese sería el lapso, dependiendo, claro, de ciertas circunstancias de tu agenda. Ahora, ¿cuánto tiempo te tomaría ir a la cima de la gran pirámide en un pensamiento? Cierra los ojos y hazlo ahora mismo. Estás ahí. Todavía estás ahí. Dime qué apariencia tiene el cielo. ¿Cuál fue la diferencia entre este viaje y el anterior sobre el que acabamos de hablar? ¿Cuál de los dos viajes plantea una realidad más grandiosa? ¿El viaje número 1 o el número 2? En otras palabras, si te llevo a Egipto esta misma noche y te lo coloco justo en la cima de la gran pirámide, ¿sería eso lo mismo que si tomaras un tren o un avión y fueras allá? Tú respondiste y escogiste la segunda opción. Hemos aquí ahora en la cima de la pirámide. Y sin embargo existe una dificultad en la pregunta que requiere que seamos sinceros. La pregunta es, ¿cuál de las dos aceptas como algo real? En este punto de tu desarrollo, la que es más real para ti es la primera opción. ¿Qué consideras que es la segunda opción? ¿Un pensamiento? Si simplemente un pensamiento, tu realidad está basada completamente en la proyección lineal del tiempo. Tu realidad está basada en la suposición de que si comienzas en un extremo del salón y te desplazas al otro lado, no estás realmente ahí hasta que no llegas físicamente, lo cual nos lleva a un punto interesante en tu aprendizaje. Cuando te digo que tu mente consciente está abarcando solamente 3 dimensiones, te estoy diciendo una gran verdad. Si acogieras honestamente la segunda verdad, no necesitarías esforzarte tanto con las cosas que quieres y deseas como lo haces, y no necesitarías luchar tanto cada vez que quisieras experimentar algo. ¿Estás programado para ser un prisionero en la realidad tridimensional? Estás atrapado en una realidad tridimensional porque tu cerebro está sintonizado en su memoria y su construcción social para negar cualquier otra realidad que no sea de la realidad que constituye el tiempo y lineal. RAM. La mente dimensional es esto. Estás atrapada en una realidad tridimensional porque tu cerebro está sintonizado en su memoria y su construcción social para negar cualquier otra realidad que no sea la realidad que construye el tiempo lineal. Pongámoslo de otra manera. Si no lo puedes ver, desgustar, sentir, oler o escuchar, entonces no crees que sea real. ¿Qué nos dice esto sobre ti? Nos dice que estás atrapado en este mundo y que eres un prisionero de tu cuerpo por virtud de tu propia voluntad y porque has determinado que lo que es real se puede consumir con los sentidos del cuerpo. A no ser que puedas consumirlo con tu cuerpo en un estado sensual, no es algo real. Cuando hablo de consumirlo, me refiero a que lo puedes ver y lo puedes probar si es dulce como el vino. Lo escuchas y es melodioso, flotando en el atardecer. ¿Lo sientes?
y es cálido, suave, una brisa acogedora. Tiene que tener todos esos aspectos para que tú lo determines como algo real. Si tú eres el que organiza tu realidad, el juez que determina qué es lo que llega a tu vida, quiere decir que debes tener establecido un sistema muy sofisticado en tu cerebro que rechaza cada momento del día cualquier posibilidad potencial que llegue y te ofrezca una experiencia multidimensional. ¿Por qué? Ni siquiera serías capaz de reconocer a tu propio Dios si intentara comunicarse contigo, porque en tu mente tu imagen ha rechazado todo a favor de hacer que las cosas sepan bien. El nigromante más grande del estudiante es que él mismo ha establecido las reglas y ha creado un guardián en el cerebro, y no un guardián en la conciencia. El cerebro reptiliano es el cerebro de la imagen, ciertamente lo es, pero el cerebro inferior que sujeta y empuña al sistema nervioso central es el cerebro divino, y los dos están estrechamente conectados. En tu grandioso cuerpo, en tu cuerpo de luz, en tu cuerpo ultravioleta, tu Dios te está enviando mensajes que contienen información. Tu cerebro es como un gran radiotransmisor y te inunda con pensamientos que te presenten el aquí y el ahora en las bandas. El cerebro tiene esos pensamientos disponibles para electrificarlos y llenar al cuerpo entero con una revelación, una realización y a través del sistema nervioso central. Una realización es un pensamiento que traspasa tus limitaciones e inunda por completo al sistema nervioso central. De hecho, esquiva la imagen. De alguna manera atravesó por ahí, tal vez fue por esas largas horas en la playa Paraíso. Finalmente te rendiste, no te importaba nada más, y sucedió. El cerebro inferior está recibiendo constantemente, no linealmente, constantemente, la inteligencia que todo lo sabe. Pero tu imagen se rehúsa a infiltrar ese conocimiento y esos impulsos al resto del cerebro, y por esta causa tu mente consciente es infecunda, y por eso se deriva y entretiene a sí misma basada en sus memorias. La playa Paraíso es una disciplina de enfoque prolongado de 3 días que ha enseñado Ramtha en su escuela de iluminación. Ramtha describe y hace referencia a esta disciplina en el primer tomo de esa colección, Estrella Norte Ram, en el libro de Ramtha, Los gladiadores de la mente del futuro. Raymond Hun Publishing, 2012. Está recordando algo en el lugar de la iluminación, está recordando. No cuenta con verdadera iluminación. Está simplemente recordando muchas veces. Algunas de las cosas que pensabas que eran tus realizaciones no fueron nada más que memorias ensambladas y aceptadas porque tu mente consciente, a través de tu imagen, no iba a permitir que la verdad entrara, y por lo tanto lo reconstruiste. Si tienes a un juez por excelencia, como tú lo llamarías en tu propia lengua, situado dentro de tu cerebro, entonces él mismo fue quien prefirió la realidad número 1 sobre la segunda. Y esto es la conciencia, mente-cuerpo. La clave principal, la conciencia, la energía gran de la naturaleza de la realidad. Si la conciencia y la energía crean la realidad, tú has declarado conscientemente el edicto de juzgar todas las cosas que posiblemente puedan entrar en los hemisferios del cerebro, las cuales tienen que pasar por la imagen que decir si pasan o no. El camino más efectivo para la iluminación es eliminar al juez, destituir al árbitro. Ramtha. Quiero que hagas referencia a esta bellísima y singular verdad. Si la conciencia y energía crean la naturaleza de la realidad, entonces tú has elegido ser físico y material en tu expresión en lugar de ser consciente. Ese es el costo de ser un humano y llevar puesta una vestidura para Dios. Si la conciencia y energía crean la realidad, tú has declarado conscientemente el edicto de juzgar todas las cosas que posiblemente puedan entrar en los hemisferios del cerebro, las cuales tienen que pasar por la imagen que decide si pasan o no. El camino más efectivo para la iluminación es eliminar al juez, destituir al árbitro. El trabajo de esta escuela está dedicado a destituir al árbitro y enfrentar al nigromante. ¿Por qué es tan difícil hacer que suceda el cambio en tu vida? Porque no eres capaz de tener la realización de un concepto. Si lo pudieras hacer, la conciencia y energía crean la naturaleza de la realidad. Entonces esa realización generaría la realidad. Pero lo que ocurre en el cerebro de la imagen, que es
entretiene y estimula con sus propias respuestas titilantes. En lugar de expresar la verdad, excusa su comportamiento y las realizaciones no suceden. Este es el estudiante que dice que fue una enseñanza maravillosa y luego se va a abrir la puerta cuando suena el timbre. La conciencia y energía están creando la realidad, la ley de Dios. ¿Qué tan conscientes eres y qué prefieres, las cosas reales o la realidad de las cosas? Si pidieras socorro al conocimiento y a los pensamientos prolongados, y si pudieras cabalgar un pensamiento prolongado en perfecta quietud, y si lo consideraras una realidad definitiva para ti, entonces comenzarías a manifestar una vida en la que todas estas realidades se ligan a ti y te siguen como si fueran un pensamiento incidental en lugar de tener que esforzarte por ellas en el plano físico. ¿Cómo voy a lograr que hagas esto? He estado trabajando en esto todos estos años. He utilizado lo inesperado y asombroso, el dolor, el tiempo, la fatiga, el hambre, la satisfacción. He hecho todas estas cosas a excepción de lanzarte por un precipicio, de manera que tuviste que evadir a tu nigromante, a tu imagen. El cerebro humano tiene su propio controlador, en verdad, su propio árbitro. Aquello que se denomina su nigromante cohabita en la mente subconsciente o el cerebro inferior, o digamos simplemente la parte de atrás de la cabeza. El cerebro reptiliano primitivo almacena la imagen. Este mismo da las órdenes o los edictos al hemisferio izquierdo y derecho de la corteza frontal, el frente y el centro de la cabeza. ¿Cuál era la labor de la imagen? La función original de la imagen en el humano primitivo era hacer conocido lo desconocido. La imagen tenía la habilidad de oscilar en el tiempo. Creó el tiempo al pronosticar el futuro con la retroalimentación del pasado. Es la imagen la que sueña el sueño de añoranza. Para un verdadero maestro de la gran obra, la imagen es la mula de carga en su realidad. Ellas la cabalgan. Es su mula de carga y ponen sobre ella lo que ellos quieren. En tu realidad, ella te cabalga a ti. La imagen solamente puede ocupar un espacio tridimensional de las órdenes al interior del cerebro y a la parte frontal para producir imágenes holográficas. Podrías decir que ambas partes de los hemisferios izquierdo y derecho en la parte frontal del cerebro son pantallas para imágenes holográficas que el cerebro reptiliano proyecta químicamente. La memoria no está localizada en ninguna región en particular. La memoria, toda la memoria, está en cada una de las células del cerebro. Lo que ha sucedido al transcurrir el tiempo es que el cerebro reptiliano que produce la imagen es el que maneja los sentidos en el cuerpo físico. En otras palabras, él es el árbitro a cargo de todos los sentidos, los ojos, la nariz, la boca, los oídos, el sentido del tacto. El cerebro reptiliano maneja el arbitraje del sistema nervioso central. El sistema cardiovascular mantiene palpitando al corazón, como ha sido el que predominantemente produce genéticamente tu mente consciente. Te has desarrollado en una sociedad que acepta que la realidad no es un producto del pensamiento, sino una expresión sensual, y eso está conectado al tiempo. Quiero que hagas una pausa por un momento y contemples lo que te he dicho sobre el cerebro hasta ahora. ¿Sería posible que te conviertas en alguien aislado dentro de las propias memorias que recuerdas sin ningún estímulo externo? En otras palabras, ¿sería posible que una persona intelectualmente avanzada llegue a tal grado de dudar y rechazar todo fenómeno que no sea comprobado científicamente de acuerdo con él y por lo tanto cierre las puertas a lo posible? ¿Sería posible para una persona vivir simplemente como mente-cuerpo? Si todos los días, quiero que contemples esto por un momento. Tienes a un juez sentado en medio de tu cabeza hacia la parte de atrás. ¿No lo sientes? Pero me está escuchando cuando te hablo. No puede negar que está escuchando eso y estoy exponiendo ahora mismo por lo que es un juez, un controlador. Si me rechazas por decirte esto, entonces no aceptarás ninguna otra cosa que tenga que decirte, de manera que te ha aislado a ti mismo para autoprotegerte y preservarte. El controlador es maravilloso porque lo único que necesita es un cuerpo. Es la conciencia, mente, cuerpo. Controla toda la corteza cerebral. Lo que ves, cómo lo ves, lo que hueles y cómo lo percibes, si es bueno o malo. Controla lo que escuchas, si es un sonido fuerte o suave, si es bonito, triste, feliz, malhumorado, si se siente bien o mal. El controlador se esfuerza para hacerte sentir bien todo el tiempo, por lo que rechaza cualquier cosa que te hace sentir mal.
La mayoría tiene que prevalecer, por lo menos 3 de tus sentidos tienen que sentirse bien. Este controlador, por virtud del conocimiento, puede memorizar mucha información. Recuerda, la memoria es química y es biodegradable. El cerebro contiene memoria química. Es posible que una persona esté aislada completamente de su Dios y de su mente subconsciente. Es posible cerrarle las puertas y mantenerte dentro de una mente tridimensional y no abrir las puertas a ningún tipo de crecimiento. Mucha gente en el mundo, del más inteligente al más ignorante, está aislada en esta manera. La única cosa imposible que existe, una mente cerrada. Esto significa que las únicas cosas que las estimulan son sus sentidos y se estimula intelectualmente. Reflexionan y le dan vueltas y vueltas a viejos conceptos y tratan de entretejerlos con otros conceptos viejos. Individuos que tienen esta mentalidad viven en la supervivencia. Recuerda, la conciencia y energía crean la naturaleza de la realidad. Bueno, este compartido hasta aquí, porque es maravilloso escuchar cuántas veces y seguir haciendo la diferencia. Pues en un futuro seguiré compartiendo más, si el Dios nos permite. Esta es de la parte 2.